Y hoy vamos a estar meditando en el libro de Apocalipsis. Vamos a estar meditando en el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Apocalipsis 14. Y vamos a estar leyendo hoy desde el versículo 14 hasta el 22. Apocalipsis 14, del 14 al 22. Y para comenzar, quiero hacer un poquito breve resumen de lo que estuvimos cubriendo la semana pasada. Los invito, especialmente esta última semana, hemos estado meditando en el libro Apocalipsis. Puedes ir por el Facebook de nuestra iglesia y ver los videos de los estudios bíblicos para que te puedas poner al día y continuar con nosotros, porque el libro Apocalipsis es un libro de esperanza. Iglesia, el libro Apocalipsis es un libro de esperanza. Amén. Y la semana pasada estuvimos trabajando el tema, ¿verdad? El texto que estuvimos enfocándonos la semana pasada fue en Apocalipsis 14, versículo 13. Apocalipsis 14, 13 dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Sus obras con ellos siguen. Y estuvimos viendo en ese pasaje, en el principio de ese pasaje del capítulo 14, de que el libro Apocalipsis es un libro escrito para preparar la iglesia. Es para preparar a la iglesia, en la tarea que tiene de frente. La iglesia en ese momento está sufriendo persecución, está sufriendo afrenta, y el Señor envía ese mensaje al profeta Juan para que él envíe ese mensaje a las 7 iglesias de Asia para que estén preparados, incluso para que se enfoquen en el Señor, para que cuando en el momento en que sufran sepan de que su bienaventuranza, su bendición no está en este tiempo material, no está en este mundo material, sino está en el reino venidero de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la única manera, hermano y hermana, que podamos entender ese pasaje donde dice: bienaventurados en aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Por qué? Porque vivieron no para este mundo que está pasando, sino que vivieron para el advenimiento del reino de Dios. Así que el libro Apocalipsis nos está llamando a no enfocarnos en las cosas de este mundo, sino enfocarnos en los asuntos del reino de Dios, a enfocarnos en los asuntos del reino de Dios. Y hoy vamos a estar continuando y vamos a cerrar hoy Apocalipsis 14. Vamos a estar cerrando Apocalipsis 14 y vamos a estar concentrándonos hoy desde el versículo 14 del capítulo 14, versículo 14 al versículo 20. ¿Usted tiene dudas y preguntas? No temes en escribirlo. Ahí yo estoy viendo los comentarios y usted escribe sus dudas, usted escribe sus preguntas y yo voy a poder reaccionar a esas dudas o preguntas. Reacciono aquí en el live o quizás luego puedo reaccionar en el próximo estudio bíblico o también por el mensaje de texto. Pero no dude en escribir, que podamos tener esa interacción. Amén. Vamos a estar hoy centrándonos en Apocalipsis 14, del 14 al 20. Y hoy vamos a estar viendo que nuestro Dios es un Dios que es juez. Eso es lo primero que vamos a estar viendo hoy en Apocalipsis 14. Dios es juez. Y qué bueno que Dios es juez, iglesia. ¿Por qué? Porque si Dios es juez, hermano y hermana, eso es lo mejor que nos puede pasar, porque Él es un juez justo. Incluso de todos los jueces que hay sobre la faz de la tierra, Él es el único juez que es verdaderamente justo. ¿Por qué? Porque solamente Dios tiene todo el conocimiento necesario para establecer correctamente entre el bien y entre el mal. Cada uno de nosotros definimos bien y mal de distintas maneras relativamente, pero nuestro Dios lo sabe todo. Nuestro Dios posee todo el conocimiento. Nuestro Dios es omnisciente y por ende sus juicios son justos. Los juicios de Dios son justos. Cuando falla la justicia humana, nos alienta la justicia divina, iglesia. Cuando falla la justicia humana, nos alienta la justicia divina. Y el libro Apocalipsis nos está alertando, nos está advirtiendo y nos está diciendo que nos debemos preparar para el juicio divino. Porque si nos preparamos desde ahora para el juicio divino, hermano y hermana, entonces el juicio del Señor no es algo al cual nosotros le tenemos miedo, sino que es algo que nosotros anhelamos. El juicio del Señor se vuelve algo que nosotros anticipamos. El juicio del Señor se vuelve algo que nosotros celebramos. Qué bueno que viene el Señor Jesucristo, porque Él va a hacer justicia. Nuestro Dios va a hacer justicia. Amén. Así que vamos a continuar leyendo el versículo 14. Vamos a estar leyendo desde el versículo 14 hasta el 16. Estamos en Apocalipsis 14, 14 al 16. Y dice la palabra del Señor: miré y he aquí una nube blanca,
y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la miel de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Teniendo también una hoz aguda. Amén. Le dice: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Mete, amén, mete tu hoz en la tierra. El Señor está describiendo, por medio de esta profecía, está describiendo esa manifestación del juicio del Señor. Está describiendo esa manifestación del juicio del Señor. En este pasaje, en estos versículos 14, tenemos dos juicios del Señor. Tenemos una manifestación de dos juicios del Señor. Tenemos una primera cosecha, un primer juicio. Tenemos un primer juicio. Y en términos de la agricultura, que de nuevo quizás para nosotros es algo diferente, es algo nuevo la agricultura, para aquella época no lo es. Pero en la Biblia, cuando se habla de recoger la cosecha, eso representa a Cristo que viene a recoger a su pueblo. Cuando usted ve, hermano y hermana, que la palabra del Señor afirma que Él viene a recoger su cosecha, eso es una afirmación de que Jesucristo viene a recoger a su pueblo, ¿verdad? Representa a Cristo que viene a recoger su pueblo. ¿Por qué? Porque nosotros somos su cosecha. Nosotros somos la cosecha del Señor. Nosotros le pertenecemos a Él y nosotros somos la cosecha del Señor. Y esto es buena noticia, porque esto es lo que quiere decir, hermano y hermana, es que el Señor no se olvida de su pueblo. Tú que me estás escuchando, el libro de Apocalipsis nos enseña que Dios no se olvida de nosotros, que nuestro Dios reconoce y afirma que nosotros le pertenecemos a Él, y como le pertenecemos a Él, está diciendo que Dios va a venir para recoger a su pueblo. Gracias, Señor, porque tú no te olvidas de nosotros. Gracias, Señor amado, porque a ti te pertenecemos. Gracias, Señor amado. Recuerdo un momento en que cuando mis hijos eran pequeños, mi hijo cuando tenía más o menos 2 a 3 años, él cuando íbamos quizás al mall, él se iba a andar y teníamos que tener a Daniel agarrado de la mano siempre, porque él estaba en una etapa donde él quería andar todo el mall. Y yo recuerdo una vez que mientras la mamá estaba en las tiendas, yo estaba afuera en el pasillo con Daniel y lo dejé soltar y lo solté y permití que él caminara un poquito. Y yo lo estaba observando. Y yo dije, yo quiero ver hasta dónde llega él, hasta que, a ver cuánto dura en lo que él mira hacia atrás. Y Daniel empezó a caminar. Y a caminar por todo Plaza del Sol. Y yo estaba detrás de él, pero un poquito lejito. Y decía, este nene no mira hacia atrás. Y él seguía caminando. Y él llegó hasta el food court. Y Daniel con 3 años caminando por ahí para abajo hasta el food court. Como si Plaza del Sol le perteneciera a él. Como si él anduviera. Y él caminando por ahí solo. Y yo caminando detrás de él. Y yo recuerdo en un momento que alguien miró y lo vio que estaba caminando solo. Y se le iba a acercar. Y inmediatamente en ese momento yo me le acerqué y le dije, no se preocupe, yo soy el papá. Y yo rápido le agarré la mano y lo agarré. Y yo, Daniel, te fuiste a andar a llegar por todo el mall. Yo rápido me acerqué y lo agarré porque él es mi hijo. Y como él es mi hijo, yo no lo voy a dejar por ahí. Yo estoy pendiente a él. Y llega un momento en que lo agarré en mis brazos. Este pasaje, cuando dice, el que estaba sentado sobre la nube, metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Está describiendo recoger la cosecha. Y está diciendo de que Dios nos recoge, de que nosotros le pertenecemos a Él, que Jesucristo tiene una cosecha. El pueblo de Dios es la cosecha
cosecha y Él viene y Él nos recoge porque Él no se olvida de nosotros. No sé si en algún momento hay alguno que está conectado, que en algún momento se haya sentido de que mamá o papá se olvidaron de ellos, quizás llegaron un poquito tarde al colegio a buscarlo, o quizás se perdieron y tuvieron ese temor y ese sentimiento de ¿dónde están mis papás para venir a recogerme? Tienes ese sentimiento de temor y de miedo, ese sentimiento de abandono. El pueblo de Dios no tiene que sentir ese abandono, porque el libro de Apocalipsis nos dice de que Dios va a regresar por nosotros y Él viene a recoger su cosecha. Él viene a recoger su cosecha. Así que en estos versículos tenemos dos juicios, ¿verdad? Y tenemos dos cosechas. La primera, Él viene a recoger su cosecha, y los que vienen a ser recogidos son aquellos que le pertenecen al Señor. Yo le pregunto, ¿vivimos como si le perteneciéramos al Señor? ¿Vivimos como si nuestra vida le pertenece a Él? Hermano y hermana, porque la única manera en que el juicio de Dios es buena noticia es si nosotros vivimos como que Él es el Señor de nuestra vida. Esa es la única manera, hermano y hermana, en que realmente nosotros podemos vivir disfrutando el juicio del Señor, viviendo, hermano y hermana, desde ahora como que nosotros le pertenecemos al Señor. Nosotros le pertenecemos a Dios. Nosotros vivimos de esa manera, tenemos que cuestionarnos. Yo vivo mi vida rindiendo cuentas a Dios. Yo vivo mi vida reconociendo que me debo a Él. Vivimos nuestra vida reconociendo que todo le pertenece al Señor. Nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestras finanzas, que todo le pertenece a Él. Que toda mi vida le pertenece a Él y que Él me lo ha dado para yo poder vivir glorificándole a Él. Vivimos de esa manera. Hermano y hermana, si nosotros vivimos de esa manera, Apocalipsis es un libro que promete de que Dios vendrá por nosotros, no nos dejará abandonados, y esta es entonces la mejor noticia. Pero si vivimos como si nosotros fuéramos dueños de nuestro propio destino, el llamado de Apocalipsis es arrepentirse. ¿Por qué? Porque le pertenecemos al Señor. Y cuando nosotros vivimos como nos da la gana, estamos en rebelión al señorío del Señor. Estamos en rebelión del señorío del Señor. Y si nosotros vivimos como si nosotros no le pertenecemos al Señor, entonces nos toca este segundo juicio que nos describe el libro de Apocalipsis. Este segundo juicio describe el libro de Apocalipsis, versículo 17 al 20. Apocalipsis 14, 17 al 20. Y dice, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, una hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisada el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Esto es palabra de Dios. Aquí vemos entonces el segundo ángel. La primera, lo que vimos fue el Hijo del Hombre, que eso representa a Jesucristo, que viene a cosechar, a recoger el pueblo que le pertenece. Y aquí entonces viene un segundo ángel. Pero en vez de cosechar trigo, este segundo ángel echa su hoz aguda para comenzar el proceso de la vendimia de las uvas. Y esas uvas son echados al gran lagar de la ira de Dios. Al gran lagar de la ira de Dios. De la ira de Dios. Wow. Al gran lagar de la ira de Dios. Y describe como esas uvas van soltando su jugo, describe la sangre. Va describiendo cómo la sangre va saliendo del lagar de la ira de Dios hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. En este pasaje tenemos esas dos manifestaciones. La primera, Dios viene a cosechar y a recoger a su pueblo. La segunda, Dios envía al ángel a echar la hoz aguda para comenzar la vendimia. Y esto lo que representa, hermano y hermana,
el juicio de Dios contra toda rebelión. El juicio de Dios contra toda rebelión. Hermano y hermana, y predicar de la ira de Dios y enseñar sobre la ira de Dios no es cosa fácil, pero es algo necesario, hermano y hermana. Y qué bendición es que uno pueda seguir estudiando y encontrar palabra de Dios. Hace un tiempo atrás estuve haciendo un estudio, un libro de un autor norteamericano, se llama J.I. Packer, y él tiene un libro clásico que se llama Knowing God. Y él va hablando sobre la ira de Dios, porque para muchas personas es incómodo hablar de la ira de Dios, pero cualquiera que tome en serio la Biblia, tiene que trabajar con el tema de la ira de Dios. Y mira lo que nos enseña J.I. Packer en su libro Knowing God. Cuando él habla de la ira de Dios, él nos dice que la ira de Dios no es falta de autocontrol. La ira de Dios no es ira impulsiva. La ira de Dios no es pecaminosa. La ira de Dios no es como la nuestra. J.I. Packer dice que la ira de Dios es la correcta y necesaria reacción de Dios a la maldad y malicia humana. Él dice que la ira de Dios es la correcta y necesaria reacción de Dios a la maldad y malicia humana. Vamos a estar leyendo ahora Romanos 8. Vamos a estar leyendo Romanos 8 y mira cómo Romanos 8 describe la ira de Dios. Romanos 1:18. Dice Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios, hermano y hermana, es la justa y necesaria reacción a la maldad y malicia humana. J.I. Packer continúa enseñando de que la ira de Dios es esa justa y adversa reacción de Dios a la maldad. La ira de Dios, nos enseña J.I. Packer, que la ira de Dios no es crueldad, sino que la ira de Dios es siempre judicial. La ira de Dios es siempre judicial, hermano y hermana. Cuando él dice que la ira de Dios es siempre judicial, hermano y hermana, lo que está diciendo es que tenemos que comprender la ira de Dios dentro de la acción de Dios como juez justo. Dentro de la acción de Dios como juez justo que está castigando la manifestación de la maldad humana. Está castigando la manifestación de la maldad humana. Hermano y hermana, cuando alguien arremete contra tus seres queridos, contra tus hijos, contra tus hijas, cuando alguien arremete injustamente contra tus seres queridos, tú vas a reaccionar airadamente. Y esa ira es justa y necesaria porque esa ira es una manifestación de tu amor hacia tus hijos para protegerlos. Pues hermano y hermana, cuando la Biblia habla de la ira de Dios, es una manifestación justa de parte de Dios para proteger a lo que le pertenece, para proteger a la creación porque el ser humano ha ido destruyendo la creación, para proteger a aquellos que están sufriendo a manos de imperios, de gobiernos, de sistemas económicos que oprimen, que castigan, que favorecen a los pocos en detrimento de la mayoría. Y si Dios realmente ama, pues su ira se va a levantar contra toda injusticia. J.I. Packer nos enseña que la ira de Dios es lo que los seres humanos escogen para sí. Mira cómo él dice, la ira de Dios es lo que los seres humanos escogen para sí en su rebelión. La ira de Dios es lo que los seres humanos escogen para sí en su rebelión. Eso lo confirma. Mira lo que dice el libro de Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3, versículo 19, dice la palabra del Señor. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Hermano y hermana, de esta manera nosotros tenemos que entender
la ira de Dios como el resultado natural de la rebelión de la humanidad. Porque las acciones tienen consecuencias. Y el pecado nos separa de Dios. El pecado hace daño al prójimo. El pecado hace daño a la creación. El pecado hace daño y nos corrompe a nosotros mismos. Y la ira y el juicio de Dios es Dios permitiendo que nosotros suframos las consecuencias de nuestra propia rebelión. Porque cada acción tiene una justa, necesaria y adversa reacción. Por cada acción hay una reacción, hermano y hermana. Así que cada vez que hay pecado, tiene que haber una manifestación de juicio y castigo para parar ese pecado. Pero mira cuán maravilloso es la palabra de Dios. Esta palabra es fuerte hasta ahora. Yo espero que la gente no se haya ido desconectando. Nuevamente, bienvenido a los que se han mantenido ahí conectados con nosotros mientras estamos estudiando este libro de Apocalipsis que está hablando de la ira de Dios. Pero quédense conectados conmigo, aunque quizá este tema es fuerte, es necesario, hermano y hermana, porque es necesario que nosotros entendamos que alguien va a sufrir las consecuencias de nuestro pecado. O lo sufre Cristo o lo sufrimos nosotros. Alguien va a sufrir la manifestación de las consecuencias de nuestro pecado. O lo sufre Cristo en la cruz del Calvario, o lo sufrimos nosotros en el día de juicio. Y esto es lo maravilloso del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros somos merecedores del justo juicio de Dios, pero Dios en su entrañable misericordia y amor por nosotros cargó el castigo de nuestra paz, no sobre nosotros, sino sobre Cristo en la cruz del Calvario, para que nosotros pudiéramos recibir perdón y vida eterna, vida abundante en Cristo Jesús. Vida abundante en Cristo Jesús. Mira cómo lo describe, hermano y hermana, 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermano y hermana, la ira de Dios es una realidad. Y esa realidad o lo experimenta Cristo vicariamente por nosotros en la cruz, o lo experimentamos nosotros en el día de juicio. Quiero cerrar con esta cita de J.I. Packer que va describiendo esta realidad de la ira de Dios, pero la misma vez el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice J.I. Packer. Huye de Jesús y lo encontrarás como juez. Corre hacia Él y lo encontrarás como Salvador. Voy a dejar eso ahí en su pantalla para que usted medite en Él y para que esta palabra llegue a los corazones de todos aquellos que están conectados en Facebook. Tú huyes de Jesús, lo encontrarás como juez. Tú huyes de Jesús, lo encontrarás como juez. Corre hacia Él y lo encontrarás como Salvador. Yo te invito a que te acerques al Señor Jesucristo. Yo te invito a que te acerques a Él para que no encuentres en Cristo un juez, sino que encuentres en Cristo tu Salvador. Sino que encuentres en Cristo tu Salvador. Iglesia, todo lo que me están escuchando, el libro Apocalipsis enseña, hermano y hermana, esos dos juicios. Primero vienen de la cosecha a recoger a su pueblo y luego mete la hoz y manifiesta su juicio con aquellos que han rechazado la oferta de gracia que el Señor Jesucristo ha habilitado por nosotros en la cruz del Calvario. No huyas, trae a Cristo. Trae a Cristo tus pecados, trae a Cristo tu rebelión, trae a Cristo tu necesidad y permite que Cristo te abrace, permite que Cristo te redima, permite
que Cristo te sane. El pecado destruye, el pecado enferma, pero Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Permite que el Señor Jesucristo te sane con su sangre. Permite que el Señor Jesucristo te limpie, te lave, te haga justo delante del Señor, para que tú puedas disfrutar de ese regreso del Señor Jesucristo como unas buenas nuevas, hermano y hermana, incomparables. Señor, aquí estamos delante de ti, dándote gracias por tu palabra, dándote gracias por la palabra tuya, Señor, que no torna atrás vacía. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor amado, por tu palabra que sana, tu palabra que renueva, tu palabra, Señor amado, oh mi Dios amado, que hace nuevas todas las cosas, Señor amado. Señor, te pedimos, mi Dios amado, que seas tú, Señor amado, renovándonos y haciéndonos nuevos, Aleluya. Cantar al Señor. Si alguno se ha conectado y necesita oración, usted nos escribe y oraremos por ti. Amén. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Díselo conmigo, renuévame. Vayan escribiendo sus peticiones y vamos a estar orando, aún sus preguntas. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor, porque todo lo que hay, necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón
ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, mi Dios. Este momento de interceder, de clamar al Señor. Necesitamos más de ti, Señor. Clamamos a ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Porque todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Señor, te presentamos todos los que están enfermos, Señor amado. Mira, Señor, esta condición que ha paralizado el mundo. Te rogamos que seas tú obrando sanidad, seas tú obrando fuerzas nuevas para aquellos que están batallando, Señor amado. Oh, Señor amado, seas tú, Señor amado, trayendo sanidad. Sanidad, mi Dios amado. Oh, fuerzas a los trabajadores de salud. Señor amado, fuerza y ánimo, Señor amado. Oh, mi Dios amado, en esta hora, por los policías, por los que trabajan en esa primera línea de batalla, Señor, los que trabajan en emergencias médicas, los que trabajan en supermercados, Señor amado, seas tú guardando y protegiéndolo de todo mal. Señor, te presentamos nuestra vida. Seas tú transformándonos, Señor amado, según tu perfecta, Señor, voluntad, Señor amado. Aleluya. Vayan escribiendo sus peticiones para nosotros orar por ellas. Siempre los miércoles oramos, intercedemos y queremos que esta noche no sea la excepción. Amén. Omar dice oración por TTT. Tu mano, la mano de Dios, Señor amado, en esta hora que tu mano sea sobre nuestra hermana Tete. Seas tú sanando, seas tú trayendo alivio, Señor amado. Seas tú, Señor, trayendo sanidad, fuerza, Señor amado. Que tu fe la sostenga. Que tu fe sostenga a la hermana Tete en esta hora, Señor amado. El hermano Rafael Albino pide oración por los estudiantes. Señor, te presentamos a todos los maestros, todos los directores, todos que trabajan en educación. Te pedimos por nuestra niñez. Te pedimos por los papás que están lidiando con el estrés de alguno trabajar y también supervisar los estudios, Señor amado. Te pedimos, Señor amado, dándole paciencia, dándole fuerza por nuestra niñez, Señor amado. Oh, Señor amado, guárdale. Mira a nuestros estudiantes graduando que tienen temor de perder la graduación. Señor, seas tú su consuelo, su fuerza, su ánimo, Señor amado. Seas tú, Señor, dándole la alegría en medio de esta tristeza, Señor amado. Amén. Señor, quita todo lo que no te agrada. Esa es nuestra petición. Esa es nuestra petición. Gracias, hermana Gloria y la hermana Sandra, por contestar la pregunta a la hermana Wanda. Amén. Rafael pide por los familiares fuera del país, Señor amado. Yo te pido, Señor amado. Oh, Señor, mira Nueva York. Mira las iglesias. Oh, mi Dios amado, mira esos pastores que han perdido, Señor amado, 10, 15. Han visto pérdidas de 10 o 15 miembros de su iglesia. Ha tocado a la familia. Oh, Señor, yo te pido por todos esos pastores, por toda esa familia que están lidiando, Señor amado, por la muerte de sus seres queridos, Señor. Mira Nueva York, mira, Señor, Boston, Massachusetts, Señor, donde vive cercano a Michelle. Yo te pido que tú guardes a Michelle, Señor amado, que tú protejas a nuestra familia, Señor amado, en Nueva York, en Filadelfia, en Pensilvania, Señor amado, en Virginia, en Florida. Mira a Barín y su familia allá en Florida, Señor. Te pido que tú los protejas, que tú los guardes. Nadia, que está allá en Chicago, Illinois, Señor amado, y Pedrito, yo te pido que tú los protejas y que tú los guardes, Señor amado. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor amado. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Parece que hubo un poquito de interrupción.
Vamos a continuar. Vamos a continuar. Voy a parar y voy a transmitir de nuevo para ver si así